descendió a los infiernos. Segundo artículo de fe que quiero simplemente puntear, meditar breve y fugazmente, puntearlo, tocarlo con la punta. Decimos que descendió a los infiernos. Es la traducción del latín del descensus ad inferos. Es el descenso a los lugares más bajos, a los lugares inferiores. Inferorum, en plural. Jesús descendió toda su vida a los inferiores. ¿Y quiénes eran los inferiores en tiempo de Jesús? Pues los que no son hoy, los que tenían el SIDA de la época, es decir, aquella enfermedad que no se curaba, la lepra, los pecadores, las malas personas, especialmente las malas mujeres, porque cuando somos malos los hombres no se nota. Todos los desgraciados de la tierra, los niños abandonados. Ahí descendió Jesús. Y el último fue el descenso de la cruz. Y Jesús, exclamando una gran voz, exhaló el Espíritu. Esto en griego se dice foné megalé. Una gran voz, foné megalé. Se conoce que dio un vozarrón. Luego cuentan que si el cielo se ennegreció, que si los muertos salieron de la tumba. Hay unos psicólogos que son Daniel Casriel y Arthur Llano, sobre todo este último, que son fundadores de la gritoterapia, o de la terapia por el grito. Y hay un libro que se llama así, el grito primario, de un tal Arthur Llano. Aquel grito lo dio Jesús al morir. Ya no pudo descender más y dio foné megalé, un vozarrón, que se conoce que sobrecogió a los que estaban ahí. Jesús apuró todos los dolores desde niño hasta adulto y los gritó al morir. Fue el último acto del descenso. Del descenso, descendió a los infiernos. ¿Cuántos infiernos hay? Los infiernos, ¿cuántos hay? 1, 2, 3, 4. Tantos como lugares inferiores que nadie quiere recoger para solidarizarse con ellos. Todos los infiernos del mundo. ¿Y eso es lo que hizo Jesús? Él mostró su solidaridad descendiendo a todos los infiernos del mundo, a todos los lugares inferiores, a toda la basura, la miseria y la derelición que nadie quería asumir. Eso lo hizo Jesús, cuyo nombre nos conmemora. Ese es un camino de solidaridad, descender a los infiernos. Resucitó de entre los muertos. Esto se dice égerse apotón, necrón. Necros en griego significa muerto. Todavía en castellano el adjetivo necrosado existe, ¿verdad? Una uña se necrosa cuando uno se da un golpe y se le pone negra, por ejemplo. Un lunar es una necrosis pequeñita, una verruga, etc. ¿Quién no tiene algo o mucho de su cuerpo y de su espíritu alguna vez necrosado? ¿Alguien puede decir que nunca se le ha necrosado nada? Y hay gente que vive total o casi totalmente necrosada. Gente que anda por ahí inyectándose droga, etcétera, que se les ve más muertos que vivos. Gente que se le ve por ahí con unas depresiones de caballo, que son como los zombies, muertos en vida. Andan, pero parecen árboles que andan. Es una sociedad que no es solamente esta polis una corruptópolis, es una necrópolis. Estamos haciendo una polis que es una necrópolis. Pues bien, de entre todos esos muertos, de entre todos esos que estaban muertos a los que Jesús descendió, había descendido a los lugares más bajos, el último lugar más bajo es la muerte. De ahí
Jesús resucitó, se llevó consigo toda la muerte que había en el mundo y la destruyó, la resucitó. Έγκαιξε από τον νεκρόν καθώς είπε. Resucitó de entre los muertos, como dijo. Resurrexit sicut dixit, aleluya. Entonces, la manera que tiene Jesús de solidarizarse es descendiendo, destruyendo la muerte y resucitándola para todos nosotros. Que donde hubo desgracia, donde hubo necrosis, Jesús pone gracia. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Donde abundó la muerte, sobreabundó la resurrección. Enseñar a caminar en este camino. Dar la mano a los muertos de este camino de la vida. A los enfermos, a los necrosados, a los pobres, a los últimos. Eso es lo que toda su vida hizo aquel al que nosotros decimos seguir. Creo en el Espíritu Santo. ¿Qué decimos cuando decimos que creemos en el Espíritu Santo? Ya en los evangelios de infancia se nos dice: y paz a los hombres de buena voluntad. Tois anthropos eudokias. Quiere decirse que todo aquel que está, aunque no sea creyente, trabajando por el prójimo, por el último, por el desgraciado, dando su vida, su tiempo, su dinero, lo que él es, aunque no sea creyente, ese es un hermano nuestro. Y a él tenemos que mirar en nuestras escuelas, en nuestros colegios y en nuestros lugares de trabajo y de trabajo, porque es el que está colaborando en el camino de resucitar a los muertos. Sea comunista, sea anarquista, o sea socialdemócrata, o no sea nada. Pero si es hombre o mujer de buena voluntad, ese es aquel con el que nosotros tenemos que colaborar. Esto significa que nosotros los cristianos formamos una iglesia no solo del Padre, no solo del Hijo, sino también del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo sopla en los corazones de todos los seres humanos de buena voluntad. Y con ellos nosotros formamos una iglesia neumática del Espíritu. Y en el Espíritu no somos más que hermanos de ellos. Y desde luego nunca mejores que nadie. Porque aquel que resucita es el Señor. Y esto da mucha alegría. Y esto da mucha tranquilidad. Porque en nuestros lugares de trabajo tenemos que colaborar con otra gente. Tenemos que abrirnos en una sinergia de micro-utopías, formando redes con otros grupos, personas e instituciones de la convicción que fueren, que están trabajando solidariamente en esta sociedad. Eso es decir que se cree en el Espíritu, que el Espíritu de Dios sopla sobre todos los corazones, más allá, por supuesto, de la Iglesia Católica, pues solo faltaría. Y todos somos hijos del mismo Dios. Todos. Creo en la comunión de los santos. ¿Qué estoy diciendo cuando afirmo que creo en la comunión de los santos? Pues estoy diciendo, de alguna manera, lo siguiente. Santo es el Señor, Dios del universo, y solo Él, cuya tú son santos, tú sol Domino. Porque solo tú, Señor, eres santo. Los demás, en la medida en que seguís o seguimos o intentamos seguir al santo, somos santos por participación, por seguimiento. Entonces, la communio sanctorum omnium, la comunión de los santos,
es vivir en la convicción de que todo lo que hace cualquier seguidor del santo se comunica. De tal manera que si delante de mí hubiera 180 o 200 monjas no en santidad, es decir, no en seguimiento del santo, aquí no había nada que comunicar. Mientras que si hay 180 o 200 monjas que viven en la comunión de los santos, porque santo es el Señor y comunican con Él, de Él viven, esos irradian, se transfunde, abole o echa abajo los muros de la escuela, del aula, del lugar del tajo. Porque como decía Agustín de Hipona, el bien es diffusivum sui, difusivo e incontenible de suyo. Irradia, es como la radioactividad. Y eso es lo que da convicción de que no se acabará nunca la comunión de los santos. Y del mismo modo, cuando por el pecado y la necrosis no nos dejamos resucitar y nos obstinamos y empeñamos en morir sin resucitar, entonces obstaculizamos e impedimos la comunión de los santos. Del mismo modo, pues, que el bien es difusivo, también el mal lo es. Pero hay una diferencia. Es que nosotros creemos en la victoria del bien sobre el mal. Es que nosotros creemos en la comunión de los santos. Porque el santo es infinitamente superior al Señor de las tinieblas. Es que nosotros creemos de verdad que todo lo que se hace un santo santifica, hace santo a la comunidad y más allá. Entonces, dejarse santificar es lo mismo que hacer posible la santificación a otros, porque somos solidarios, somos comunitarios. La comunión de los santos es que solo se es persona cuando se es a la vez comunitariamente. Y además eso, el que vive en comunidad lo debe saber bien. Una comunidad se debilita, se maleficia, se hace mala, cuando alguno de los miembros de la comunidad cae para abajo. Y es buena y se beneficia, se hace buena, cuando la comunidad, sus miembros, tiran para arriba. No estéis muy preocupados por los nombres concretos de los santos. Mirad, como dice el poeta, hay santos que el cielo impone a la tierra y santos que la tierra se empeña en imponer al cielo. Lo que importa son los santos que el cielo impone a la tierra, los seguidores del santo. Y esos son muchos y muy anónimos. Habría que hacer un monumento al santo desconocido, a la monjita mayor que se está llena de varices ya y no ha hecho en su vida más que la pobrecilla, nada, no ha dado ninguna conferencia. Y ha hecho mucho bien. A la madre de familia de 8 hijos que ha sudado mucho para sacarlos adelante. Esa es la comunión de los santos con los santitos, de verdad. Ahora parece que hay instituciones religiosas que están rivalizando en el número de los santos que tienen. Póngame cuarto y mitad más de santo, ¿no? Está bien, hombre, ¿no? Son las pólizas y los sellos y todo lo demás. Yo no tengo nada en contra de eso, ¿no? Porque soy de la Iglesia Católica, pero entendéis lo que quiero decir, ¿no? ¿Dónde está lo importante? La comunión de los santos nace del seguimiento al que descendió a los lugares más bajos. Creo en el perdón de los pecados. Es lo mismo que decir, porque los artículos de fe sin
multiplican unos en otros. Pero uno de los pecados es que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Que el Señor de los cielos y de la tierra y de la nueva creación es más fuerte que la destrucción y que el mal. Y que si se lo pedimos y que si lo confesamos, por mucho mal que hagamos, Dios es más fuerte y más grande en su capacidad de amar y de perdonar de todos los males que nosotros hagamos. El don primitivo de la creación es además un perdón, un don continuado. Antiguamente decían los psicólogos que las culturas de la culpa eran inferiores a las culturas de la inocencia. Y la Ilustración se abre con Rousseau diciendo que no existe el pecado, que solamente existe el buen salvaje, el hombre inocente. Nada más falso que esta afirmación. Existe el pecado como un acto libre de los hombres que dicen no al amor. Pero en el fondo lo importante ya no es el pecado, es la gracia. Como decía San Agustín, no te preocupes por el pecado. Alégrate de que Dios es gracia. ¿Alguien te ha condenado? No. Pues mujer, vete y no peques más. Esto es lo importante. La capacidad de Dios de amarnos hasta el total, a pesar de nuestras miserias. Y eso es lo que han sentido los grandes pequeños santos. No estar todos los días dándolo neuróticamente, como hacemos algunos, revisando nuestra culpa, que al final es para quedarnos ahí y no salir de ahí. Resucitó de entre los muertos. Creo en la resurrección de los muertos y en la vida del mundo. Si no creemos que es posible la resurrección, si no creemos que es posible la superación del mal, si no creemos que es posible el perdón, por muchas buenas cosas y muy solidarios que seamos, al final todos vamos a acabar en el pudridero, en el corral de muertos. Y no merecería la pena. En el fondo no merecería la pena. Porque al día siguiente de que Dolores Ibárruri muere, todas las calles de Madrid se pueblan de carteles diciendo Dolores vive. Mire usted, vivirá si Dios la ha resucitado. Si no, se estará pudriendo como irremisiblemente. Y al final, ¿qué? La solidaridad, para que sea profunda, extensa e interminable, tiene que ser resucitada. Si no, ¿qué pasaría? Al final, todos a la fosa común. Seremos polvo, sí, más polvo enamorado, que decía el poeta. Es verdad que somos tierra, homo, humilis, humus, homo, hombre, humus, tierra, humilis, humilde. Efectivamente, somos eso. ¿Queréis una definición de hombre? Pues esto. El hombre es tierra humilde. Homo, humus, humilis. Pero resucitado. Entonces, ahí la tierra se transfigura. Yo creo que este es un programa de verdad para ser solidarios, el credo. Y entonces nosotros tenemos en nuestras escuelas, colegios, trabajos, enseñar a leer el credo a nuestros alumnos, porque os aseguro que mucha gente de vuestros alumnos no sabe rezar el credo. Y en todo caso, si lo han aprendido, lo recitan, lo tararean, lo superficializan y luego salen y se hacen primeros ministros o primeras ministras. Y no se les nota
que hayan pasado por acá o por allá por los colegios de cura, no se les nota, ¿no es verdad? Entonces, ¿queréis una sólida formación sociológica y política y solidaria? Sí, en una escuela de teología. Los colegios tienen que ser escuelas de teología, tienen que ser seminarios. Eso es lo que tiene que ser. Y siempre os lo he dicho, y especialmente a vosotras alguna vez, en Espinosa y Cárcel, os lo dije, que el seminario de religión era el seminario principal, primordial y fundamental de vuestros colegios. También lo dije en Canarias, Angélica se acuerda. ¿No lo hacéis así? Pues al final, allá vosotros. Y allá todos nosotros también, porque lo que no hagáis vosotras repercute en nosotros y viceversa, por la comunión de los santos. ¿Sí? Creedme, hay que estudiar muchísimo para poder enseñar tranquilamente el credo. Me vais a decir que no estáis en condiciones de edad o lo que sea, pues tranquilas. Haced lo que podáis, pero en esa dirección. ¿Vale? Segunda parte de la charla. ¿Cómo articular, cómo traducir esta solidaridad teológica nacida del credo en la acción directa social, ciudadana, sociocultural, sociopolítica en el sentido lato? Mirad, el mundo que estamos viviendo y la gente de aquí por término medio, yo tengo 48 años y debe estar por ahí en torno a los 50 o más. Qué barbaridad. La media de edad de la edad media, ¿no? ¿Sabéis por qué se produce eso? Porque no nos sabemos el credo. No lo sabemos, como dicen los franceses, de memoria, par cœur, en el corazón. Bien. Pues digo que, como somos de una edad más o menos cercana, pues hemos visto ya tantas cosas en materia social y política, ¿verdad? Hemos visto de todo. Y ahora ya nadie cree en nada. Y sin embargo yo creo que ahora es el momento y va a llegar el momento en el cual la gente va a empezar a repensar las cosas. La corrupción es tan grande y la necrópolis, los muertos son tantos, que la gente que hasta ahora estaba medio desperdigada, haciendo cosas de solidaridad por más o menos tibieza y por ley, va a ver necesario unirse, mirarse, acercarse y reflorecer. Ya lo veréis, los próximos años son años de un resurgimiento de la solidaridad. Y hay que estar preparado con el credo en el interior del pecho y con una acción social y cultural y política en el sentido de fuera. ¿Cómo hacerlo? Pues bien, hay tres niveles. Hay un primer nivel que es el de la caridad, en el sentido serio, profundo y limpio del término. Caritas, charis, donación, que es acompañar a la viejecita que está en un asilo ella solita, a la que nadie le va a ver nunca en la vida, pero digo nunca. Que digo acompañar a enfermos terminales del SIDA, o que puede ser estar con minusválidos o borrachos o niños pequeños abandonados. Todo ese descenso a los lugares más bajos. Este nivel, ahora, yo hablo por ejemplo de universitarios, están algunos de ellos empezando a hacerlo. Han descubierto que para un viejecito ir un par de veces o una vez, una tarde de la semana, un sábado, a lavarle la cabeza,
a estar simplemente con él acompañándole, sin llevarle bombones ni flores, sin solucionarle nada, porque no se pueden solucionar muchas cosas, pero simplemente a estar con él y estar totalmente con él, no pensando en otra cosa, sino de persona a persona. Eso es una labor que en la comunión de los santos es fundamental. Ese amor gratuito, callado, sencillo, invisible, que es el que Jesús tenía con los últimos, misterioso, pero de enorme fuerza de irradiación. Esa actividad que tiene, no sé si alguna me conoce, por ejemplo, Marcelino Elegido. Bien. Ese es fundamental. Sin ese nivel, nadie puede decir que tiene ninguna presencia de solidaridad en los dos niveles de los que voy a hablar a continuación. O dicho de otro modo, como afirmaba Pelín, toda política comienza con la caridad. Los políticos, los rectores de la cosa pública, los no sé qué, que no tengan un pie puesto ahí, a la larga no van a hacer nada por los pobres. Al revés, van a causar más pobres. Mirad, una cosa que deberíais tener, y me vais a perdonar que os dé una pauta o un imperativo normativo. Una cosa que deberíais tener muy clara vosotras, es que no debéis formar en vuestras escuelas para que la gente ascienda, sino para que la gente descienda, como cristianos. Y que formar para que la gente descienda no es formar sin profesionalidad, sino que se debe enseñar muy bien lo que haya que enseñar, matemáticas, física o lo otro que seguro que estáis haciendo, que deben ser grandes profesionales, pero a la vez grandes descendedores. Y esto último no lo veo yo casi tan claro nunca en los colegios de religiosos ni de religiosas, porque yo he sido coordinador de filosofía, uno de los coordinadores de filosofía de la selectividad del COU de Madrid, y la gran pasión de los colegios de religiosos y religiosas es que sus niños aprueban más el COU que el resto de los otros colegios. Eso hay que pensarlo, yo no conozco eso. Y claro que sí que hay que aprobar mucho y hay que leer el griego lo que haga falta. Y hay que ser un gran profesional, por supuesto que sí, y hay que crujirse, pero defendiendo. Segundo nivel. Es un nivel al que ya muchos, es el nivel 2, que es, a este nivel ya la gente no quiere entrar. Se quedan en el nivel 1 que acabamos de analizar, que es el de examinar las grietas del sistema. La fragilidad de cimientos de este sistema social y político que genera tanta hambre en el mundo, tanto robo del norte al sur, tanto anciano que pasa 1001 y que es abandonado. En definitiva, tanto malestar social y personal. ¿Por qué se producen estas cosas? ¿Por qué cada vez son más grandes las bolsas de pobreza, mayores los números de parados, mayores las cantidades de personas abandonadas, mayores los índices de droga? Daos cuenta que España es el país con más índices de droga, de sida y de paro de Europa. Y a la vez es el último en el índice de lectura de prensa de periódicos. Un país muy duro es. Bueno, pues, ¿por qué ocurre todo eso? ¿Cuál es la relación dinero, mercancía, dinero? ¿Por qué? ¿Qué es Maastricht?
¿Qué significa la entrada en Europa? ¿Por qué los plátanos de Canarias tienen o no tienen que tener unos aranceles especiales? ¿Por qué no sé qué? Todo esto, analizar la sociedad desde un punto de vista cultural, político y económico, para poder nosotros hacer una crítica radical y seria a las cosas que ahí funcionan mal, en ese nivel, no queremos hacerlo en los colegios. Y los universitarios cristianos que se mueven en el nivel 1 consideran que la cosa es muy complicada, que el mundo no tiene salida, que como ya ha caído el comunismo no hay más que esto como único horizonte de realidad, y así no acabamos nunca. Yo digo, nivel 1, nivel de estar con la viuda, con el huérfano, el rostro del huérfano, sí, lo he dicho, ¿verdad? Solo desde ahí, pero nivel 2 también, porque si no hacemos una crítica a los... Es como si vamos al médico y simplemente nos damos la pomada por aquí arriba, pero el mal está debajo, pues habrá que ver cómo se sana el mal en la raíz, lo que llamaban los clásicos la sanatio in radice, ¿verdad? Y yo preguntaría, ¿de verdad, hermanas, vosotras, sinceramente, estáis vosotras mismas convencidas de que este nivel 2 de análisis es necesario en vuestros colegios? Porque si lo estáis, seríais un colectivo guay. De verdad, si no lo estáis, ¿estaríais dispuestas, en la medida en que podáis, con vuestras circunstancias, a dar un pasito más en esta aproximación analítica y crítica? Cuando digo crítica, no digo crítica en mal sentido, sino para tratar de saber dónde están las causas de tanto mal que se produce y ver cómo mañana nuestros alumnos, si tienen que votar o si tienen que hacer una tal, pues que sepan un poquito y que no estén siendo carne de voto, echando carnaza al primer soplagaitas que les dice que les va, os puedo prometer y os prometo que os haré pantanos. ¿Entendéis? Esto es importantísimo. Y cuando yo era joven los colegios religiosos no solamente no lo querían hacer, sino que además les sentaba muy mal que se lo dijeran. Parece mentira, ¿verdad? Es como si Jesús de Nazaret no se hubiera enterado de quién era Caifás, o no se hubiera enterado de qué significaba el templo, o no hubiera conocido a los celotes. Jesús bien que conocía la estructura social de Jerusalén. Si la conocía, como que puso el dedo en la llaga y le mataron a los 30 y pocos años. ¿Comprendéis? De verdad, hermanas, haced este esfuerzo, os lo pido. Este esfuerzo de análisis, que hay que estudiar, hay que leer. Y si no, claro, como la economía y la política son cosas muy resbaladizas, pero hay por ahí gente que lo puede hacer muy bien. González Carvajal, etcétera. Le podríamos dar hasta una lista de libros. No sé, es que creo que es muy importante. Y hay un tercer nivel, por lo cual voy a ir terminando. El nivel 3, que es el de la acción sociopolítica directa. Ya en este nivel de análisis de la gente que yo conozco, jóvenes y tal, de colegios, casi ya prácticamente nadie tiene. ¿Qué sería una acción sociopolítica directa? Pues sería que, como la solidaridad se demuestra andando, y se demuestra la presencia en el barrio, en la calle, en los colectivos, donde está el descenso a los lugares más bajos, pues articular ahí una red de presencia crítica y propositiva. Por ejemplo, en un barrio de Sevilla, en un barrio del descenso a los lugares más bajos,
que hay que reivindicar montones de cosas de infraestructura, de equipamiento, de zonas sanitarias, verdes, de no sé qué, de trabajo, de que hay mucha droga, de no sé qué, a ver si hay rehabilitación, talleres, trabajando ahí. Eso es acción sociopolítica. Y si hace falta sacar una pancarta, la monja tranquilamente va con su pancartita por la dignidad de los niños de ese barrio. ¿Por qué no? Si eso es una gran plegaria, es una gran oración. ¿Por qué no? Si además vuestras fundadoras y toda esa gente son gente que lo hizo a su manera en su época. A vosotras no hay que decirlo, porque precisamente tenéis un carisma orientado hacia ahí. Teoría fundacional, por lo menos. Y entonces vamos a adecuar la institución al carisma, acercarnos un poquito más. E incluso yo pienso, por ejemplo, en una ciudad como Orense. Si yo estuviera en una ciudad, si yo viviera en Orense, yo seguro que me había presentado ya al ayuntamiento, a trabajar en el ayuntamiento, por lo menos, porque allí es fácil, es un sitio pequeñito, digo Orense, por poner en un lugar pequeñito, ¿me entendéis? Entonces, en lugar del barrio, pues un pasito más, que al ayuntamiento, a trabajar con la colectividad. ¿Verdad? Luego quejarse de que los políticos son insolidarios y no sé qué, y nosotros no tener presencia, pues es una crítica un poco farisea, vamos, creo yo. Entonces, yo no digo que vosotras ya os vayáis a meter, pero que enseñéis para que vuestros alumnos tengan una presencia institucional cada vez mejor y mayor. Y si ninguno de los partidos políticos que hay les satisface, que a la larga vayan pensando en hacer uno nuevo, donde el hombre sea tratado como un fin y no como un medio, donde la vida sea sagrada desde el primer instante de la fecundación, donde se busque lo tenían todo en común. Y venga, vamos a trabajar solidariamente en esto. ¿Es que no estaría bien? ¿Es que habría algún inconveniente? ¿Es que es mejor quejarse de que los demás no hacen eso y luego cuando hay que ir a votar estar más despistas que una gallina? Entonces lo que quiero decir para ir terminando es que la vida solidaria lo abarca todos los niveles, el 1, el 2 y el 3. El nivel de la acción directa, el nivel de la acción reflexiva y el nivel de la acción pragmática y práctica. Y hay que estudiar mucho y hay que ser generoso y hay que responder. Por último, os diré que cuando me hablan de solidaridad, me gusta y no me gusta. Lo he dicho, lo voy a decir al final. He estado yo hablando todo el rato de solidaridad y me parece bien haberlo hecho. Pero quiero sin embargo ahora, para concluir, hacer una breve reflexión sobre lo que significa solidario. Mirad, la Revolución Francesa habla de libertad, igualdad, fraternidad. Lo recordáis todos, en el 1789. Hoy ya no se dice libertad, igualdad, fraternidad. El Partido Socialista francés, hace aproximadamente 7 u 8 años, en lugar de libertad, igualdad y fraternidad, puso otro lema, que fue libertad, justicia, solidaridad. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay entre libertad, igualdad, fraternidad y libertad, justicia, solidaridad? ¿Por qué está movida este cambio de los nombres? ¿Hay alguna razón? La hay. Y es la siguiente. Mirad, si yo digo libertad, igualdad, fraternidad, fraternidad, empiezo por el final, fraternidad, hermanos de un mismo padre. Luego, ahí hay un implícito reconocimiento de una invocación a un mismo padre. Todavía lo había en la Revolución Francesa, en aquella época. Puesto que
porque somos hermanos, fraternidad, eso nos obliga a ser iguales. Porque estaríamos buenos si un hermano come y otro no come, vaya igualdad. O sea que es obligatorio, o sea, es lógico que si somos hermanos seamos iguales. Y a su vez, si somos iguales, desde la fraternidad que da el ser hijo del mismo padre, eso da muchísima libertad. Eso es la libertad, ser hermano e igual. Por tanto, así leída la cosa, es extraordinariamente sólida y extraordinariamente lógica. Pero, si lo leemos al revés, entonces, si decimos libertad, igualdad y fraternidad, claro, pero si no reconocemos que somos hijos del mismo padre, ya fraternidad no. ¿Veis? Luego se sustituye la palabra fraternidad por solidaridad. ¿Cuándo se sustituye la palabra fraternidad por la palabra solidaridad? Cuando ya no nos reconocemos hijos de un mismo padre. Primera cosa. Segunda cosa. Al no reconocernos hijos del mismo padre, cambian ya los nombres. Y entonces tenemos que decir libertad, justicia y solidaridad. ¿Qué significa libertad, justicia y solidaridad? Significa lo siguiente. Libertad. La libertad, si empezamos por ella, puede ser libertad para unirse a los demás, para ser libres solidariamente, como querían nuestros hermanos anarquistas. Gente muy buena. O puede ser libertad para alzarse quien pueda. Yo soy libre y hago lo que me da la gana. La libertad del liberalismo salvaje. ¿Verdad? Luego ahí ya, como puede ser las dos cosas, según acabo de decir, la libertad implica la justicia. ¿Da lo mismo decir igualdad que decir justicia? En el primer caso era libertad, igualdad, fraternidad. En el segundo es libertad, justicia, solidaridad. ¿Da lo mismo decir igualdad que justicia? No, porque la justicia es el arte de hacer injusticias y desigualdades. La justicia es sum cuique tribuere, dar a cada uno lo suyo. ¿Pero qué es lo suyo? Porque en el capitalismo lo suyo del peón de albañil no es lo mismo que lo suyo del ingeniero jefe de una multinacional. Porque no hay nada más injusto que la justicia. Y solidaridad, no es lo mismo fraternidad que solidaridad. Solidaridad será si quiero ser solidario. Solidario viene de solidus y solidus viene de solus. Solidaridad, yo recuerdo haber visto solidaridad, lo pidió en el día 23F, los que asaltaron el Parlamento pedían solidaridad con ellos. Digo, hombre, y todas las profesiones piden solidaridad. Solidaridad, los pilotos de Iberia piden solidaridad. Digo, hombre, pilotos de Iberia, solidaridad, y así sucesivamente. No, fraternidad, no solidaridad. La fraternidad obliga a la solidaridad no obliga a la fraternidad, sino que siempre es gremial. Diréis que me pongo un poco quisquilloso con unas cuestiones de nombres, por eso lo he dejado al final. Simplemente era para que veáis un poquitín que al final las cosas detrás de los nombres se esconden cambios de concepciones del mundo. Nada más que eso es lo que quería decir. Y por mi parte, pues como os había prometido, no suele pasar la hora y estamos en el minuto 55 y yo soy muy alemán de reloj, pues ahora yo lo que creo es que como tenemos un tiempecito, si os parece bien, o bien podemos hacer dos cosas: un descansito, volver y hablar un ratillo si queréis, o bien ahora directamente enrollarnos un poquitín como queráis. ¿Qué preferís? Ahora, pues vale, vamos ahora. No digo que habléis, que preguntéis todas a la vez, y por lo bajín.
Ahí hay una pregunta, vamos a ver. Nosotros estamos situadas en el sur, o somos del sur, pero no estamos en el sur. ¿Qué hacemos? Porque estamos en el sur, lo que termina Europa, Canarias y Andalucía. Pero ¿qué ocurre? ¿Por qué no estamos en el sur? O en el lugar del descenso a los infiernos, entre comillas. Es que Israel, no sé, a lo mejor Bueno. cuidar. Y lo mismo pasa un poco a los religiosos, ¿no? Digo, algunos están en el sur, pero otros estamos, pero no nos identificamos con la gente del sur. Le tengo mucho miedo a esas preguntas. En primer lugar, porque a mí me pasa lo mismo que a vosotras. Que yo, Carlos Díaz, en mis circunstancias actuales, hablo del sur, pero no lo vivo. Y por lo tanto, ¿qué queréis que os diga? Pero en fin, lo digo. Y pido perdón. Pido perdón a lo mejor con la boca chica. Pero si nos animamos todos unos a otros a pedir perdón y a intentar caminar, puede ser bueno. Y entonces ya no me da miedo. No sé si me explico bien. El que me da miedo, el que empecemos todos a lamentarnos y acabamos en una especie de quimioterapia colectiva, desmovilizadora y contraproducente. ¿Verdad? Pero no me da miedo si, asumiendo la realidad pobre que somos, ¿verdad?, somos capaces de poner en común eso y animarnos para ir acercándonos hacia el sur. Y por tanto a poder decir de verdad que creo en el Señor del sur. Yo también veo difícil lo que... Sí, es igual, si siempre voy a decir lo mismo, luego ya contestaré todo lo mismo, sigue. No te importa, te agradezco. No, yo decía que veo difícil lo de educar profesionalmente alto y educar al saber descender. El ejemplo que pusiste de las reválidas de Bowie, o sea que profesionalmente los colegios muy altos. Ahora, esas personas que se sienten preparadas, que tienen las puertas abiertas, ¿cómo educar en esa misma dirección a descender? Eso sí que lo encuentro yo fácil. Eso está chupado. Oye, mira, para eso hace falta tener profesores bien formados, que sepan hacer una lectura rigurosamente teológica y a la vez pedagógica. Entonces, si tú en un colegio de 1000 alumnos o alumnas esto lo sabes explicar bien y a la vez te has ido con ellos a que visiten chabolas y no sé qué cosas y lugares muy duros donde hay experiencias del sur, de esos 1000 a lo mejor 10, que sería un alto porcentaje, descubren el sur a la vez con una gran profundidad intelectual. Claro, aquí estamos hablando de que descubrir el sur es un proceso y es minoritario. Es la sociedad que va viento en norte a toda vela. ¿No es verdad? Entonces, bueno, hay que saber dónde estamos y no desesperarse. Pero para hacer eso es preciso que los profesores sepan mucho. Que al final es no saber nada, ojo, pero dentro de lo humano. Que se crujan los cuernos estudiando día y noche. Y que a la vez pongan un pie en tierra, que desembarquen. ¿Me explico? En la tierra del sur. Ocurre que muchos colegios, pues claro, están en zonas donde no son sur. Es curioso que los cristianos, sabiendo que la opción preferencial sea por los pobres, vivamos o pongamos mucho de nuestros colegios en el norte. Digamos que se nos ha vuelto loca la brújula, ¿verdad?, a la hora de hacer los planes de los colegios. Entonces, lo mejor para hacer eso que tú tan simpáticamente pides es
gente que sepa mucho, que sepa exponerlo bien y que el colegio radique en el sur. Porque es que además los niños del norte te lo van a entender muy mal. Es que difícilmente, yo doy clase en un sitio también que se llama CEU, que son niños del norte. Y es como si tuvieran puesta una venda y tú les fueras diciendo, mira la Giralda, pero con la venda. Ellos ven la Giralda a través de la venda, o no la ven. ¿Me explico? Porque al final, uno, si no es capaz de vivir según piensa, acaba pensando según el modo en que vive. Entonces, lo que haría falta sería, tranquilamente, sin prisa, pero sin pausa, de rodillas, ir moviendo los colegios hacia el sur. Con lo cual nosotros también nos moveríamos más e ir dando una instrucción teológica cada vez mejor. Y yo eso lo veo fácil. Fijaos, vosotras que vivís en comunidad, en ese terreno, vosotras que habéis hecho una elección del sur, alguna habrá aquí despistada, pero en general, las que habéis hecho la opción del seguimiento de Jesús ha sido opción por el sur. Que habéis dejado todo, maridos tan guapos como yo, posible, ¿no? Hijos, y todo lo demás. Y lo habéis hecho por amor, que ahora os contentéis con tener un mapa mal situado en una ciudad, pues hombre, habéis hecho como una cosa un poco rara. Y yo creo que vosotras podéis, de verdad podéis, yo creo que vosotras podéis. O las mujeres sois lo mejor, y no es por nada, y lo he dicho siempre, lo mejor. Al pie de la cruz, ¿quién había? Mujeres. En el sepulcro, ¿quién había? Mujeres. Entonces, de verdad, ayudadnos a los varones a descubrir nuestra parte femenina, que es la parte del sur. Y yo creo que podéis hacerlo a pesar de los condicionantes históricos, de edad y de todo. Poco a poco. Veo más difícil, sin embargo, sobre todo en Salesiana, Solapia y tal, veo más difícil un poquitín el que os entre en la cabeza la seriedad con lo teológico. Porque vosotras trabajáis un poco como dando mucho a la batalla, ¿no? Como los padres que compran a los niños calzados fuertes para la batalla. Me da la impresión, yo, por lo que puedo conocer, ¿no? Y como que no os hayáis tomado, porque claro, siempre hay que hacer opciones, ¿no? Todo lo en serio posible, la batalla teológica. Es una gran batalla de la cultura, está en el fondo de toda la guerra. Pero decidme una cosa, si vosotras no podéis hacer eso, en esta sociedad, ¿quién lo va a hacer? Si todos andamos como lobos para ir al norte. Por no perder el sillón. Y vosotras yo creo que todavía estáis en condiciones de hacer el éxodo poquito a poco, una travesía exílica. Y no haríais tampoco demasiado, porque hay algunas de vosotras pues que viven como señoritas de internado. Hay que decirlo todo, ¿verdad? Pero lo digo con muchísimo cariño, y si alguna vez no le pido perdón. Es más, no lo diría si no os quisiera. Entonces, como sois listas y mayorcitas para leer vuestra vida, no os voy a leer yo nada, que tengo mucho para que me leáis vosotras a mí, pero lo podéis hacer también si queréis. Bueno, ¿ves cómo queda contestada aquella pregunta? Y siempre lo mismo. ¿Qué más? Mira, yo me encantó, ¿verdad?